G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Estimados amigos, con mucho placer les presentamos hoy en su programa Hacia Adelante y para Arriba el tema, la segunda parte de cómo no nos debemos desgastar hablando necedades. ¿Y por qué? Porque este tema a veces es tan trascendente que si miramos a través de nuestra vida cuánto tiempo nosotros gastamos oyendo y hablando cosas necias, nos daremos cuenta que es mucho más del 20%. Y si lo miramos a través de lo que podemos hacer con ese tiempo, nos podemos dar cuenta del desperdicio que hemos realizado cuando a través de nuestra vida lo hemos hecho y cuánto podemos economizarnos hoy si dejamos de hacerlo y con ello más bien armonizamos el poder hacer cosas que verdaderamente sean trascendentales, prácticas y que nos ayuden a vivir materialmente y también espiritualmente. Ese es el tema al que los invito para que me acompañen en este día. No nos desgastemos hablando necedades. Segunda parte. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a... Decíamos hace una semana que la vida es una permanente experiencia de la cual vamos a tener que ir aprendiendo y conociendo, y lo estamos haciendo a través de nuestros años. Si no nos hemos hecho ya, y que nos va a conducir por caminos que a veces se unen, se estrellan o al unirse lo hacen para utilizar verdaderamente cosas positivas. Pero cuando hay eso, se refunden, se esconden o se estrellan, no porque no sepamos dónde están, sino porque hemos utilizado caminos errados y formas diversas que nos dejan en la mitad del camino. Y a veces no podemos encontrar soluciones. Trazamos rutas para dejar cómo viajar y llegar a algo. Vamos hallando que no conducen donde esperábamos. Otras veces nos damos cuenta que damos pasos que creemos ser acertados, pero no. Y debido a todo ello, hacemos uso de quienes dicen conocer y nos confiamos en ellos para que experimentamos tristes fallas y errores y desaciertos. Todo lo anterior que encontramos nos une a todos los que queriendo ver cómo las necesidades abruman, se lanzan o nos lanzamos a toda clase de ideas que a veces notamos que son descabelladas y que están muy alejadas de la realidad para hacerlas posibles. Aplicamos entonces el término de necedad, que es un adjetivo negativo que caracteriza a una persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer o lo que debe hacer. Y aquí, con este sinónimo de torpeza, porfiado, terquedad, obtuso, es lo que miramos como es una persona que con fin de llevar a cabo sus ideas y planes, no escucha consejos de las demás personas. Y las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento en ninguna forma logran convencer de lo que es correcto. Por eso, a expensas de su tosudez, es el rechazo que a veces tiene en su vida real. ¿De dónde viene y para dónde nos conduce? La necesidad es un comportamiento o actitud que se caracteriza por la falta de sensatez o prudencia. En cuanto al origen,
de la necedad como adorno que acompaña a los necios es probable que se deba a una percepción generalizada de que los necios no tienen la capacidad de reflexionar o razonar en forma crítica y por lo tanto se destacan y se caracterizan por tomar decisiones equivocadas y lo que es peor, actuar de una manera imprudente. Ahora, la necedad en las personas puede tener diferentes causas: falta de educación, inseguridad, egocentrismo, prejuicios, falta de autoconocimiento, autocontrol. Y todo ello hace que una persona necia sea difícil de entrar en razón con argumentos válidos. Y por eso su actitud con frecuencia es negativa. Por eso es posible que una persona necia entre en razón con argumentos válidos, aunque eso no es siempre fácil. Puede requerir una aproximación cuidadosa y paciente. Pero lo que sí es cierto es que las personas necias pues, suelen ser inflexibles en sus puntos de vista. No están dispuestas a considerar perspectivas diferentes, a escuchar argumentos. Necesitamos que nos enfoquemos en argumentos sólidos y en evidencias claras que desafíen sus ideas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que a veces cambiar la opinión de alguien no es algo que sucede de un momento a otro. Se necesita tiempo, paciencia y empatía. Estrategias que debemos acumular y que debemos tomar para persuadir a una persona necia. Por ejemplo, escuchar activamente sus puntos de vista y tratar de entender su perspectiva. Presentar argumentos sólidos y evidencia clara que apoyen esa propia perspectiva. Establecer un diálogo respetuoso y constructivo. Mostrar empatía y comprensión hacia sus puntos de vista. Utilizar ejemplos concretos, casos prácticos que incluyen e ilustran la validez del argumento. Recordemos que con frecuencia encontramos personas que no aceptan ninguna razón y hay varias razones por las que alguien puede negarse a aceptar cualquier argumento. No necesariamente se debe a una enfermedad o a una limitación cognitiva. Por ejemplo, veíamos que las creencias arraigadas, la inseguridad, la falta de educación, los prejuicios de los que mencionamos, los problemas emocionales, son casos en donde la negación persistente se enfoca y es un síntoma de una enfermedad mental o de una discapacidad cognitiva. Es importante ser respetuoso y compasivo al interactuar con personas que no aceptan razones. Por eso, el razonamiento cognitivo se refiere a esa capacidad de una persona para procesar, para comprender la información, para poder llegar a una conclusión y tomar una decisión. Tenemos que tratarlo con procesos mentales complejos que involucran la percepción, la atención, la memoria, la comprensión, evaluación y la resolución de problemas. Algunas personas pueden tener un razonamiento cognitivo más agudo que otras. Es importante tener en cuenta que este razonamiento no es una habilidad fija e inmutable. Puede ser influenciado por factores, por ejemplo, la fatiga, la falta de sueño, la presencia de emociones intensas. Este razonamiento es una capacidad esencial y por eso hay que mejorarlo a través de la educación y la práctica. La necedad no necesariamente es una deficiencia del razonamiento cognitivo en una persona. Más bien es una actitud o comportamiento que se caracteriza por una terquedad en mantener ciertas creencias o puntos de vista, incluso cuando se presentan argumentos y cuando hay evidencias que los contradicen. La capacidad de razonar es una facultad que tiene el ser humano, pero el uso efectivo de esta facultad puede verse obstaculizado por varios factores: emociones intensas, experiencias personales,
Todos ellos son factores que hacen que una persona se aferre a sus creencias, incluso cuando se le presentan pruebas que las contradicen. Todo esto nos lleva a que, en resumen, veamos que la necedad no necesariamente es una deficiencia del razonamiento cognitivo, es más bien esa actitud o comportamiento que puede ser influenciado por una diferente cantidad de factores psicológicos, sociales y culturales. Por ejemplo, hallamos con frecuencia personas que no quieren dar su brazo a torcer, se encierran en sus puntos de vista y hacen imposible el diálogo. Ante esta situación, a nivel empresarial, por ejemplo, es posible que estemos ante un gran problema. En un entorno empresarial es esencial que las personas puedan trabajar juntas de manera efectiva, colaborando y tomando decisiones de manera conjunta. Si hay personas que se niegan a escuchar los puntos de vista de otros y se aferran a sus propias creencias, es posible que se produzcan conflictos y desacuerdos que dificultan la toma de decisiones. Por todo ello, entendemos que identificar a una persona como necia puede ser difícil, ya que las personas tienen diferentes puntos de vista. Y todo ello nos lleva a que hay personas que siempre quieren aferrarse a sus propias opiniones, se niegan a escuchar los puntos de vista de otros, tienden a ser arrogantes, a creer que siempre tienen la razón. Son tercas y persistentes, incluso cuando se está clarificando sus puntos de vista erróneos. Son autodefensivos cuando se les desafía. Generalmente, y para el caso, hay que tener en cuenta que la experiencia considera que una persona necia es absolutamente intransigente. Ante esta pregunta, tenemos que decir que una persona necia tiende a ser intransigente y poco está dispuesta a considerar otras perspectivas o puntos de vista. Debido a su terquedad y a esa resistencia al cambio, es posible que se aferren a sus creencias y opiniones mucho más, incluso cuando se presentan hechos que, al contradecirlos, hacen ver que estas personas notan que en sus argumentos no válidos no tienen resistencia, no tienen énfasis, no tienen piso, pero con todo y eso se niegan a aceptarlos porque consideran que eso es un paso en contra de su propia, llamemos, orgullo o suficiencia de creer que lo que ellos dicen y hacen es lo correcto. Esto no significa que todas las personas tienen creencias fuertes o que son persistentes sean necias. No, si una persona se niega a considerar otras perspectivas y se aferra a sus creencias, incluso cuando hay pruebas que sugieren lo contrario, es posible que tengan una tendencia hacia la necedad. Entonces, al tener en cuenta que la necedad puede ser el resultado de varios factores, como la falta de información, la falta de confianza, la falta de habilidades de comunicación, es posible que puedan superar en alguna forma su necedad si se les presenta información de manera clara y respetuosa. Se les brinde oportunidades de expresar sus puntos de vista y preocupación y se les guíe. Y de ahí la empatía, que es tan importante para poder realizar esto. Ahora, es rotundamente cierto que la necedad puede deberse a limitadas condiciones de entendimiento que tiene la mente humana en ciertas personas. Es cierto que en algunas personas la necedad puede ser algo que esté relacionado con limitaciones de su capacidad de entendimiento. Sin embargo, esto no es necesariamente el caso en todas las oportunidades. La necedad puede ser causada por una variedad de factores. Mencionamos la falta de educación, la falta de experiencia o de situaciones similares, la falta de habilidades sociales o emocionales. Simplemente puede ser una tendencia a ser obstinado o terco, simplemente porque quiere hacerse notar en esa forma. Y es importante tener en cuenta que todas las personas tienen diferentes habilidades o limitaciones mentales.
que estas limitaciones no siempre se relacionan con la necedad. Incluso si alguien tiene limitaciones en su entendimiento, esto no justifica comportamientos necios e irracionales. Por eso, aunque la necedad puede ser relacionada con limitaciones en el entendimiento, es muy importante recordar que no siempre hay que aplicarlo y que la necedad puede ser causada por factores externos diferentes. Si nosotros mencionamos el diálogo como un argumento de presión, en algún momento podemos ver que la persona necia entre en razón y acceda a escuchar o tal vez aceptar argumentos válidos, o eso es algo, digamos, difícil de imaginarnos. Es una pregunta difícil, pero es posible que una persona necia entre en razón y esté dispuesta a escuchar y aceptar argumentos válidos durante un diálogo que se force, pero esto no es algo que se pueda garantizar. Va a depender de las reacciones que tengan las personas. En algunos casos, la persona puede estar tan arraigada en sus creencias y perspectivas que es muy difícil persuadirla, independientemente de la calidad de los argumentos que se le presenten. En otros casos, la persona puede sentirse amenazada o atacada durante el diálogo a la fuerza, lo que puede hacer que se cierre aún más a su estrecha forma de aceptar. Necesitamos recordar que el diálogo a la fuerza no siempre es la mejor estrategia para persuadir a alguien a cambiar sus creencias. Tal vez, a cambio, es importante establecer diálogos respetuosos y empáticos, tratar de entender los puntos de vista y las perspectivas de la otra persona, ver cómo a través de una comunicación efectiva se puede establecer una base común para encontrar soluciones constructivas y razonables para resolver cualquier conflicto o desacuerdo que se esté presentando. Ahora, cuando nosotros conocemos que una persona es necia y que sus razones no están de acuerdo con la realidad, es complejo. Es un proceso que requiere tiempo y observación cuidadosa. Hay personas que nos dan señales comunes que pueden indicar que una persona es necia. Por ejemplo, la persona que se aferra a sus propios argumentos, perspectivas o creencias, incluso cuando se le presenten todas las pruebas o argumentos convincentes en contra. Esa persona no está dispuesta a escuchar o considerar puntos de vista diferentes al suyo. Interrumpe, descarta las opiniones de los demás. Esa persona es inflexible en su enfoque. No está dispuesta a considerar soluciones alternativas. Esa persona se convierte en un ser defensivo o agresivo cuando se le desafía o cuando se le cuestiona. Puede recurrir a tácticas de intimidación o manipulación para tratar de salirse con la suya. Todas estas son razones que hay que determinar en una persona para saber si estamos de acuerdo con la realidad. Tenemos que considerar la evidencia disponible y evaluarla de manera objetiva y crítica. Esto requiere investigación, consulta, tal vez que entren factores como conocimiento de expertos, con análisis cuidadoso de los hechos y de los actos relevantes, para que de esa forma, como última instancia, sea importante estar abiertos a la posibilidad de que nuestras propias creencias y perspectivas pueden estar equivocadas y estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones en función de lo que es una evidencia disponible. No creamos que por estar nosotros ante una persona necia, nosotros tenemos absolutamente la razón. Aquí es cuando debemos retirar todo contacto de diálogo con las personas tercas o necias, aunque estén en nuestro entorno, o simplemente no dialogar con ellos. No es un buen paso. La decisión de retirar el contacto y diálogo con personas tercas depende muchísimo de situaciones específicas, de qué relaciones personales están involucradas. En algunos casos puede ser necesario retirarnos de una conversación o relación que se vuelve improductiva, incluso dañina, debido a la terquedad
o necedad de la otra persona, siempre en el supuesto de que nosotros tenemos la razón y que nuestros argumentos son válidos y que están confirmados y que son completamente afirmativos. En otros casos, puede ser posible mantener una relación constructiva y que sea significativa con estas personas, inclusive si esta persona es terca o necia en algunos aspectos. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que retirar todo contacto de diálogo con personas tercas no siempre es la mejor solución, ya que puede llevarnos a una alineación o un aislamiento social. Puede ser mucho más útil tratar de establecer límites claros en la conversación y en la comunicación, establecer expectativas claras y respetar las diferencias de opinión, sin dejar de ser firme en la defensiva de nuestros propios puntos de vista, cuando, una vez más, estamos seguros de que poseemos la verdad. La decisión de retirar el contacto de diálogo o no dependerá de muchas circunstancias individuales. Y aquí es muy factible que evaluemos cuidadosamente lo que es mejor para cada situación. Ahora, ¿de qué manera puedo conocer si soy yo el que trato de imponer argumentos no válidos e imagino ver que es la otra persona la que está errada? Ese es un aspecto en donde puede ser difícil reconocer si somos nosotros mismos quienes tratamos de imponer argumentos no válidos, porque especialmente si estamos emocionalmente comprometidos con una perspectiva particular, vamos a estar entonces insistiendo exactamente como la otra persona lo está haciendo. Algunos pasos que podemos tomar para evaluar nuestros propios puntos de vista y ser mucho más conscientes de lo que son nuestras propias limitaciones cognitivas y de razonamiento pueden ser mantener una mente abierta y flexible, tratar de mantener una actitud abierta y receptiva a diferentes perspectivas y puntos de vista, escuchar activamente y con mucha atención lo que la otra persona tiene que decir y tratar de entender cuál es la perspectiva antes de responder. Hay preguntas que deben verificar los hechos. Hay que realizar preguntas para clarificar la información y verificar que los hechos son ciertos para asegurarnos de que estamos discutiendo sobre una base precisa y verificable. Tenemos que considerar las fuentes de información, evaluar críticamente las fuentes de información que estamos utilizando para respaldar los argumentos y asegurarnos de que son confiables y basados en evidencia. Tenemos que reflexionar sobre nuestras propias creencias y perspectivas. Si nosotros lo hacemos, debemos cuestionar nuestras propias suposiciones y prejuicios. Tratemos de ser honestos consigo mismos. Consideremos la posibilidad de que nuestras creencias pueden estar equivocadas o incompletas. Definamos también que es importante recordar que todos somos susceptibles a cometer errores en nuestros razonamientos y creencias y que estar dispuestos a cuestionar nuestras propias perspectivas nos permite que podamos escuchar los puntos de vista de los demás, para que en esa forma tengamos una manera mucho más efectiva de mejorar nuestra comprensión alrededor del mundo en el cual nuestro entorno está trabajando y nosotros allí. La ciencia médica nos lleva a conocer que hay coeficientes de inteligencia. Esto lo podemos tomar como una base para analizar quiénes son tercos o necios y si están disminuidos en esos coeficientes. La respuesta no necesariamente es válida. La existencia de coeficientes de inteligencia en la ciencia médica no significa que una persona terca o necia esté disminuida en su inteligencia. Ese coeficiente de inteligencia es una medida numérica que se utiliza para evaluar el potencial cognitivo general de una persona, pero no es una medida completa de la inteligencia.
La inteligencia es un concepto complejo que incluye habilidades cognitivas como la capacidad de resolver problemas, la capacidad de razonamiento abstracto, la capacidad de aprendizaje, pero también incluye factores como la creatividad, la sabiduría y la habilidad para interactuar socialmente. Las personas tercas pueden tener un coeficiente de inteligencia alto o bajo, pero su terquedad o necedad no está directamente relacionada con ese coeficiente de inteligencia. En cambio, la terquedad y la necedad pueden estar relacionados con otros factores, como los que mencionamos, experiencias personales, emociones y la perspectiva cultural que posea. Por eso es importante que no hagamos suposiciones sobre la inteligencia de las personas basados en su comportamiento terco o necio, ya que ello puede llevarnos a estereotipos y prejuicios injustos. En lugar de ello, es importante que tratemos de entender las razones detrás del comportamiento terco o necio, que encontremos formas constructivas de comunicarnos con estas personas. Para cerrar nuestro capítulo de hoy, reflexionemos un poco sobre qué significa la frase de Mark Twain. Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia. Esto dijo este hombre en las letras de la literatura americana. La frase nunca discutas con un estúpido significa que no es fácil o productivo discutir con alguien que no tiene capacidad de entender tus argumentos o que simplemente no está dispuesto a considerar puntos de vista diferentes al tuyo. Si tú entras en una discusión con alguien así, es probable que te frustres, que pierdas tu tiempo y te sientas agotado emocionalmente. Además, es posible que esta persona tenga más experiencia en este tipo de discusión y se sienta más cómodo en ese terreno, lo que puede llevar a que tenga una ventaja injusta. Por lo tanto, la mejor estrategia es evitar la discusión y en lugar de ello, enfocarnos en tener conversaciones constructivas con personas que estén dispuestas a escuchar y a considerar otros puntos de vista, respetando lo que la persona diga y obviamente esperando que seamos respetados en nuestra opinión. No necesariamente tenemos que aceptar argumentos de otras personas que quieran realizar puntos de vista de encuentro que necesariamente estén en contra de nuestros argumentos. Si estamos firmes, conocemos realmente la realidad, la verdad, y estamos absolutamente informados, debemos defender nuestros argumentos con todo tipo de razonamientos para hacerlos válidos y que de toda forma podamos sentir que se defienden con suprema autenticidad, siempre guardando la diferencia de que en ningún momento debemos atacar violentamente o en una forma desordenada, humillante y mucho menos irrespetuosa. Le ponemos así fin a nuestro segundo programa, este que habla de cómo nosotros debemos tratar en todo momento de hacer que no estemos dedicando nuestro tiempo a desgastarnos hablando necedades. La semana próxima tendremos la tercera y última parte. Esperamos contar con su asistencia y, por supuesto, con sus comentarios, con sus análisis, con todas sus objeciones y lo que en algún momento pueda ser para ustedes punto de referencia para que podamos juntos tomarlos en cuenta, analizarlos y de común acuerdo sentir que estamos completamente en el sentido absoluto de aprobar lo que realmente es verdadero. Gracias por su atención en este día
Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Deseamos que tengan un lindo día, una feliz semana. Dios los bendiga. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza, soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza.